Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos a este espacio. Mi nombre es Paqui Robles, soy psicóloga colegiada, psicoanalista del Grupo Cero. Estamos hablándole desde Palma de Mallorca y hoy vamos a explicar un poquito, a hablar sobre qué es el psicoanálisis, ¿no? Porque impartimos charlas, hablamos sobre temas psicoanalíticos, pero seguramente hay muchos de vosotros que aún pues no saben qué es el psicoanálisis o para qué se utiliza, ¿no? Y hoy quiero hablarles sobre este tema. También les invito que, bueno, si tenéis cualquier duda, cuestión que preguntar, pues os podéis poner en contacto conmigo, pues bien a través de mi página web en www.paquirobles.es o por el correo electrónico psicoanalista@gmail.com. Y bueno, pues eso, quería comentarles, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? Es una ciencia la cual su objeto de estudio es el inconsciente, ¿no? La terapia psicoanalítica se considera una ciencia conjetural, es una ciencia conjetural a partir de la escritura de la interpretación de los sueños en el año 1900, ¿no? Escrita por Sigmund Freud. Y tenemos que remontarnos un poquito a la epistemología para poder comprender, ¿no? Porque es una ciencia extraordinariamente novedosa, ¿no? Ya que nos dice que el centro del psiquismo humano es el inconsciente, en tanto la conciencia está sobredeterminada por el inconsciente, ¿no? Esta idea es bastante compleja, pero vamos a ir desarrollándola. Es más, nos explica Freud que al psicoanálisis se lo considera es la tercera herida narcisística para el ser humano, ¿no? Nos explica, la primera herida narcisística fue a través de Copérnico, ¿no? Que nos vino nos trajo precisamente que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Que la Tierra gira alrededor del Sol y no se lo podían creer, ¿no? Hubo muertes precisamente por defender, ¿no? Esto. Posteriormente, la segunda herida narcisística vino de la mano de Charles Darwin, ¿no? Donde también costó muchos años, ¿no? Incluso, bueno, a día de hoy todavía hay posturas que lo rechazan la idea, ¿no? En tanto nos trae que el ser humano proviene del mono, que somos animales, ¿no? Y claro, tampoco se lo podían creer. Y en tercer lugar, ¿no? Pues nos trae que el centro del psiquismo humano, que no es la conciencia, que es el inconsciente, ¿no? Que tampoco se lo pueden creer en muchas posturas que todavía no lo llegan a querer aceptar cuando es algo pues muy obvio, está totalmente demostrado, bueno, a través de la interpretación de los sueños, de la escritura, de la interpretación de los sueños, ya nos explica Freud y despliega todo el funcionamiento del aparato psíquico, cómo es que funciona nuestro psiquismo, cómo es que funciona el inconsciente, y lo va a explicar de una forma en la que vamos a estar todos, en tanto lo explica a través de los sueños, estamos todos ahí implicados, ¿no? Ya que soñar
soñamos todos, ¿no? Entonces, explica los diferentes mecanismos, ¿no?, que utiliza el psiquismo, el inconsciente, para expresarse. El desplazamiento, la condensación, ¿no? Hay una gran complejidad, también nos explica la complejidad del psiquismo, las partes que lo constituyen, digamos, ¿no?, aunque van a estar tanto interrelacionadas como intrarrelacionadas, ¿no?, consciente, preconsciente e inconsciente, ¿no? Y claro, nos trae precisamente que la conciencia es un órgano perceptual más, ¿no? Pues al igual que la vista, que el olfato, que el oído, ¿no? Es un órgano perceptual con la importancia de que nos pone en contacto con la realidad exterior y también nos pone en contacto con nuestra realidad psíquica, ¿no?, con nuestra realidad interior, ¿no?, con nuestro psiquismo. Percibe nuestros afectos y percibe también el exterior, ¿no? Pero no es en la conciencia donde se van a digamos, donde se trabaja, ¿no? No es el motor del aparato psíquico, ¿no?, que el motor del psiquismo es el inconsciente, ¿no? Y claro, bueno, nos explica y vemos cómo desde que nacemos el ser humano, que es, bueno, pues un animalito indefenso, ¿no?, que viene con esa predisposición, claro, para aprender, para estar entre otros, para aprender a hablar, a comunicarse, donde todo es una gran novedad y donde de pronto el bebé nace y percibe del exterior, ¿no?, pues todo, ¿no?, lo que hay a su alrededor, pero claro, con una gran necesidad, ¿no?, la necesidad de que lo cuiden, ¿no?, para que pueda crecer, ¿no? Entonces, claro, nacemos dependientes totalmente de otros, ¿no? Dependemos totalmente de otros, ¿no? Que eso psíquicamente, ¿no?, va a crear también en el ser humano esa sensación, ¿no?, que incluso a nivel consciente se tiene en algunas ocasiones, ¿no?, que ya que adquieres una deuda, ¿no?, en el sentido de esa deuda, ¿no?, en el sentido de poder devolver, ¿no?, eso que tanto te dieron a ti desde el mismo momento de nacer, y luego más cuando ya crecemos y nos damos cuenta que, bueno, que el exterior ya está todo construido, que hay hospitales, que hay puentes, que hay carreteras, que está todo construido, que lo ha construido el ser humano, y ahí pues también se adquiere, ¿no?, esa deuda social, ¿no?, de la que a nivel psíquico pues también es muy importante para el ser humano, ¿no? Bueno, volviendo un poquito, retomando un poquito, pues, ¿para qué sirve el psicoanálisis, no? Pues el psicoanálisis, a través del psicoanálisis, una persona que se psicoanaliza va a poder recibir los beneficios del psicoanálisis, va a poder, la cura, por ejemplo, es uno de los grandes beneficios del psicoanálisis. No obstante, el psicoanalista no va con ese furor curandis, ¿no?, de querer curar a toda costa al paciente, sino que se va a curar gracias
a esa escucha, ¿no? Que, para la cual el psicoanalista está preparado gracias a la formación continua en grupos de estudio, gracias al psicoanálisis personal, gracias a las supervisiones, que es un gran trabajo, ¿no? El que tiene que realizar el psicoanalista para poder, cuando está en la sesión, ¿no? Cuando está atendiendo, poder estar libre de todo afecto y poder escuchar de ese modo, ¿no? Estando libre de todo afecto, poder escuchar ahí al paciente, ¿no? Que va a ser el modo en que va a poder escuchar tanto el discurso manifiesto del paciente, ese discurso que es lo que se dice, lo que entendemos como a nivel consciente, ¿no? Pero sobre todo lo que nos trae, lo que en su discurso trae de forma inconsciente, es decir, lo latente, ¿no? Es una escucha flotante, se le llama, ¿no? La que realiza el psicoanalista, para que puedan entenderlo, ¿no? Es como el médico, que está operando, ¿no? Y tiene que olvidarse de todos sus afectos, dejar su vida apartada para poder realizar esa operación, ¿no? Si dejas intervenir los afectos, pues quizá cuando tenga que realizar una rajita, pues no pueda, ¿no? Porque pobrecito le voy a hacer daño, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Bueno, un poco no, bastante, pero a nivel psíquico, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que el psicoanalista va a realizar, se va a producir a través de la escucha, ¿no? Del paciente, esa interpretación, que va a ser una interpretación, construcción, ¿no? Que va a tener que ver con el deseo inconsciente del paciente, que ese deseo es el que tiene que ver con eso que le ocurre, con ese síntoma, con ese trastorno que está padeciendo, con esa enfermedad, con eso que se le repite en la vida y que no puedes llegar a superar, ¿no? Y es ahí, a través de esa construcción, porque llamamos construcción, ¿no? Porque no se trata de una sola interpretación, sino que es una interpretación más otra interpretación que se va sumando, más otra interpretación que se va sumando, ¿no? En donde se va realizando una construcción y se va construyendo el deseo inconsciente, se va construyendo el inconsciente de fulanito de tal, ¿no? De la persona que está en análisis, ¿no? ¿Qué se consigue gracias al psicoanálisis? Pues se consigue, el paciente consigue un autoconocimiento, ¿no? Se le van a abrir, se le abren puertas, ¿no? En el sentido de que va a poder, pues eso, ver más de lo que antes veía, ¿no? Se le abren puertas de ese saber que ya el paciente lleva en sí, porque decimos es un saber no sabido, ¿no? Es decir, está en el paciente, está en la persona que se psicoanaliza, está en lo que habla, ¿no? En lo que expresa, está el deseo que le mueve, ¿no? Pero claro, necesita de las herramientas del psicoanálisis para poder realizar esa lectura, ¿no? Porque claro, uno va y le cuenta a un amigo, le cuenta al familiar, le cuenta,
y te escuchan desde la conciencia, desde sus sentimientos, desde sus afectos. Pero claro, el psicoanalista no escucha desde los afectos ni desde los sentimientos. El psicoanalista escucha desde su formación psicoanalítica, escucha desde la ciencia psicoanalítica, ¿no? Entonces tiene esa gran ventaja, ya que no tiene prejuicios de que cuando se realiza una interpretación dice tal cual es la verdad, ¿no?, psíquica del paciente, de eso que está expresando, ¿no? No se entromete en la vida del paciente, no le dice tú esto que estás haciendo está muy bien, esto que estás haciendo está muy mal, dice esto. Entonces ahí la persona que se psicoanaliza adquiere ese autoconocimiento sobre sí mismo. Dice, es esto lo que, ¿no?, te das cuenta, ¿no? Y es ahí donde se va construyendo ese inconsciente, ¿no? El inconsciente, que es una construcción, que hasta que uno no llega al análisis y se tumba en el diván y se deja hablar, ¿no?, a través de la asociación libre, pues es una de las premisas que se tienen, ¿no? Que el paciente debe de hablar pues con total libertad, ¿no?, y expresar todo lo que se le pase por la mente, ¿no? Y para de este modo pues el psicoanalista pueda escuchar, ¿no?, también a través de su escucha, ¿no?, psicoanalítica, ¿no? Entonces el psicoanalista no tiene prejuicios. En el inconsciente, para que podamos entenderlo, no existe el bien y el mal. En el inconsciente no existe el tiempo del reloj, no existe pasado, presente y futuro, como en la conciencia, ¿no? En el inconsciente se pueden expresar desde hace años que del día de hoy, ¿no? Es lo mismo. Es decir, no existe ese tiempo del reloj, ¿no? Están ideas contradictorias totalmente, ¿no? Además, son transacciones, ¿no? Están en comunicación, digamos, ¿no? Tanto una idea como otra, que para la conciencia pueden ser totalmente contradictorias, pero como en el inconsciente no existe tampoco moral, ni el bien ni el mal, pues pueden coexistir, ¿no?, ambas ideas, ¿no? Y para que podamos un poco saber cómo se expresa, ¿no? Son esas ideas reprimidas están en el inconsciente, ¿no? Ahora, para poder llegar a la conciencia, ¿no?, tiene que pasar una doble censura, ¿no?, que es aquí donde trabajan estos mecanismos, ¿no?, en el inconsciente de condensación, de deformación, ¿no?, que en el sentido que ya cuando llegan a la conciencia, lo que llega a la conciencia, lo que nosotros percibimos, ¿no?, es una deformación de eso reprimido que hay en nosotros, ¿no?, y que va a llegar de ese modo a la conciencia para poder expresarse, ¿no? Y va a tener que pasar por una censura, por una doble censura, ¿no?,
del inconsciente al preconsciente. En el preconsciente están esas ideas, esos recuerdos que con el trabajo de recordar, ¿no? Podemos traer a la mente o hablar, ¿no? Entonces van a tender, pues el inconsciente va a tender a querer expresarse, ¿no? A querer expresarse. Para poder expresarse, como además son para la conciencia, esa expresión sería intolerable porque por eso está reprimido, ¿no? Pues necesita deformarse de algún modo. Se condensa, ¿no? Se transforma para y a través de esa deformación se expresa. ¿Qué ocurre? Que a veces se va a producir el síntoma en esa transacción entre que la idea inconsciente pulsa para expresarse y que en el preconsciente, a través de esa censura, va a luchar porque no se exprese, ¿no? En esa transacción entre el querer expresarse, el querer salir, ¿no? Y el no puedes salir porque no te lo permito, ¿no? Es como si hubiese un guardia ahí, no puedes pasar por aquí. Entonces hacen una especie de trato, ¿no? Vale. Pues vas a salir, pero vas a salir disfrazado, vas a salir de este modo para que, bueno, te permita salir, pero para que, claro, la persona no pueda saber realmente, ¿no? De ese deseo inconsciente y reprimido, ¿no? Que se va a expresar de ese modo y se expresa a veces la solución que encuentran en esa transacción, pues es la solución, da como resultado pues un síntoma, una enfermedad, ¿no? Y claro, a través del estudio del psiquismo humano, ¿no? Que no es más que aceptarnos humanos, ¿no? En el sentido de que son ideas que se reprimen, que no podemos tolerar, que eso no puedo yo aceptarlo de mí, tener esa idea, ¿no? Y que claro, se van a reprimir y que en muchas ocasiones ni siquiera lo que hay inconsciente, ni siquiera hemos sido conscientes de ello, ¿no? También hay que decir que el aparato psíquico comienza su constitución, ¿no? Desde el nacimiento, y además los primeros años son los años más importantes en la constitución del aparato psíquico, en tanto es la primera vez que estamos en contacto con la realidad y es ahí donde nuestro psiquismo comienza a formarse, a constituirse, ¿no? Que ya está ahí la predisposición, pero luego va a necesitar también del exterior, ¿no? Para poder constituirse. Yo vengo con las cuerdas vocales predispuestas ya para aprender a hablar, pero si nadie me enseña a hablar, yo no voy a aprender a hablar, ¿no? Existen además algún caso de niños que han sido criados como animales o con animales, que los han privado que han sido privados del contacto con otros humanos y que no sabían hablar, ¿no? Y que no se habían constituido como seres humanos, ¿no? Entonces venimos ya con esa predisposición, pero necesitamos del otro, ¿no? Necesitamos de una mamá
bueno, de un papá, necesitamos de la función madre, que en psicoanálisis llamamos función padre, para poder llegar a